Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a ver las 7 obras de misericordia corporales. La doctrina de Cristo, la Iglesia, la palabra de Dios nos invitan a que realicemos obras de misericordia corporales. Nos mencionan 7, el número 7 significa plenitud y madurez. Nos invitan a que realicemos estas obras de caridad. Hay muchísimas obras de caridad corporales, pero bueno, la base la tenemos como información en la doctrina, estas 7 que vamos a mencionar ahorita. Es visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar hospedaje al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Estas obras de caridad, a lo mejor ahorita en nuestro tiempo, las vemos muy insignificantes, las vemos como muy simples, pero son la base de la acción que debemos de tener nosotros de la caridad hacia nuestros hermanos necesitados. Y bueno, las vamos a ir una por una renombrando, nos vamos a basar en la Sagrada Escritura, para que tengan ustedes citas bíblicas con respecto a estas obras de misericordia corporales que se mencionan en la Sagrada Escritura y que las tenemos como una forma de información para que nosotros llevemos a cabo esas acciones. Como les digo, hay muchas obras de caridad corporales. Aquí se nos mencionan 7 solamente. Pero vamos a pasar a cada una de ellas para que tengamos nosotros una base a seguir. Visitar y cuidar a los enfermos. Es muy importante el que nosotros apoyemos a las personas que están enfermas. Muchas veces nos piden apoyo de acompañamiento, apoyo de que les brindemos algo de dinero para poder pagar el médico, pagar la clínica, pagar una cirugía. O muchas veces nos piden apoyo para que donemos sangre para los enfermos. En otras situaciones nos piden que les demos apoyo también moral, apoyo en alimento, en cuidados a los enfermos, porque hay gente necesitada, ¿no? Que no tienen la capacidad de poder cubrir todas estas necesidades cuando hay un enfermo, es la mamá, el papá, el hijo, la hija, el suegro, la suegra, el abuelo, la abuela, cualquier persona. Y muchas veces recurren a nosotros, que somos amigos, que somos familiares, aunque sea lejanos. Y pues a veces a nosotros se nos hace un poco complicado el poder apoyar ese tipo de personas, pero es una obra de caridad corporal. Y bueno, lo vamos a ver porque nuestro Señor Jesucristo, pues dentro de la Sagrada Escritura, dentro de todos los 3 años que estuvo en la predicación, nos damos cuenta de que Él hizo caridad, definitivamente de una forma corporal. Y en este caso, principalmente a los enfermos. Ya hemos visto que cura a ciegos, que cura a leprosos, que cura a mancos, que cura a cojos, resucita a las personas y hasta expulsa a los demonios de las personas. Vamos a ver una cita bíblica que la tenemos en Marcos 1, versículo número 29. Dice así: Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, y tomándola de la mano, la levantó al momento. Se le quitó la fiebre y comenzó a atenderles. Esa es palabra de Dios. Entonces, nos damos cuenta aquí que nuestro Señor Jesucristo tiene una acción de ayudar, de visitar a un enfermo, que en este caso era un familiar de Pedro, la suegra de Pedro. No nos menciona que Pedro ya no tuviera esposa, que estuviera viudo. Tampoco nos menciona aquí dónde está la esposa de Pedro, ni cómo se llama la esposa de Pedro. Pero entonces nos damos cuenta que nuestro primer papa, Pedro, Simón, que era su nombre, Simón Pedro, nuestro primer papa, era casado. ¿Sí? Entonces es muy importante eso connotarlo, porque muchas veces nosotros en la actualidad sentimos que los sacerdotes, como nos ha enseñado la costumbre y la tradición, que no deben de ser casados, que deben de ser célibes, que no pueden tener hijos.
Es una situación ya de reglamentación de la institución de la Iglesia y principalmente de la Iglesia Católica, ¿no? Y esto conlleva a otras situaciones que, bueno, pues ya las hemos visto en nuestra sociedad y que ahorita no me toca hablar de esos problemas que se presentan cuando los sacerdotes no son casados. Pero aquí vemos entonces que Pedro es casado. Entonces, pues eso es importante. Vemos que pues, no nos menciona que su esposa no estuviera ahí. O sea, a lo mejor sí estaba ahí, pero pues no la tenemos nosotros remarcada ahí o su nombre no lo sabemos. Pero sí tenía suegra, por lo tanto la suegra era la enferma, no la esposa de Pedro. Y estaban en la casa ahí de Pedro y llegó Juan y Santiago y Jesucristo. Y hace la acción de la obra de caridad hacia la suegra de Pedro. Entonces vemos que se cumple en uno de tantos pasajes bíblicos en donde vemos la obra de caridad corporal, que es visitar, ayudar, cuidar a los enfermos. Y es una invitación para que nosotros hagamos lo mismo. Como les dije al principio, muchas veces estamos muy ocupados, pero tenemos que forzarnos a llevar a cabo esta actividad, esta obra de caridad hacia las personas que están enfermas. A veces son personas solas y están enfermas, y pues debemos de apoyarles, ¿no? Debemos de acompañarles, de estar ahí. No porque esté esa persona sola y no sea de mi familiar, pues yo no me voy a acomedir para poder apoyar a esa persona. Recuerden que es una obra de caridad y tenemos que llevarla a cabo. Bueno, entonces, les digo, tenemos varios pasajes bíblicos en donde nuestro Señor Jesucristo pues ayuda a mucha gente. Como les digo, ha curado enfermos de diferentes problemas que tienen, de lepra, ¿sí? Que son mudos, que son ciegos. Pero bueno, no vamos a leer todas esas citas bíblicas porque nos tardaríamos demasiado. Pero vamos a pasar a la segunda obra de caridad, en donde nos menciona que darle de comer al hambriento. Como les digo, hoy en día decimos, bueno, pues que hay asociaciones que ayudan a la gente pobre, a la gente de la calle, que viven en las calles y que muchas veces no tienen que comer, y hay asociaciones que les ayudan a esas personas para que coman, ¿sí? Y son agrupaciones que se dedican a ayudar a ese tipo de personas. Pero independientemente de que existan esas asociaciones, nosotros personalmente debemos de llevar a cabo ese apoyo, porque muchas veces hemos encontrado gente que se arrima a nosotros, que recurre a nosotros, y nosotros es muy fácil agarrar y decir, toma 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, o no sé, y ya con eso creemos que hemos ayudado a la persona. ¿Sí? Lo importante es que si vemos que una persona necesita de alimento, que es primordial para la vida, pues tenemos que ayudarle y apoyarle. Y pues lo vamos a ver porque nuestro Señor Jesucristo lo tenemos en una cita bíblica y nos menciona que le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, y en otra ocasión le dio de comer a 4,000 hombres. Entonces, pues lo tenemos ahí en Mateo 14, versículo 13, cuando le da de comer a 5,000 hombres, y también lo tenemos en Mateo, capítulo 15, versículo 32, que le da de comer a 4,000 hombres. Muchas personas, pues nada más, este evangelio lo mencionan como que nada más es un solo suceso. Se nos mencionan 2 sucesos, hasta ahorita, aquí en la Sagrada Escritura, ¿sí? Pero muchas ocasiones le dio de comer a la gente. Nada más se nos mencionan 2 ocasiones, que era una multitud bastante grande, ¿no? A lo mejor en otras ocasiones le dio de comer a 200 personas, a 300 personas, a lo mejor a 500, no tantas miles como le estoy mencionando yo ahorita. Pero pues aquí nada más nos mencionan esas dos acciones que nuestro Señor Jesucristo tiene de darle de comer al hambriento. ¿Y por qué? Porque pues lo iban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo para escuchar su prédica, para estar junto de Él, y pues dejaban su casa, dejaban a su familia, y estaban ellos pues caminando al ritmo que nuestro Señor Jesucristo se encontraba, y estaban todo el día. Entonces pues tenían que desayunar, comer,
quizá en la tarde, ya las vísperas, pues cenar, y había gente que pues no llevaba de comer, no crean que iban con su itacate, como vulgarmente decimos, o llevaban su lunch, ¿verdad?, para el camino. Y nuestro Señor Jesucristo pues sabe que esa gente pues necesita de alimento porque lo está siguiendo y no está en su casa para cocinar y para comer. Y lo tenemos entonces ahí en Marcos capítulo 14, vamos a dar lectura, es capítulo 14, versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él, solo, en una barca, a un lugar apartado, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Cuando ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que se vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganme aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos 5 panes y 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esa es palabra de Dios. Bueno, pues miren, aquí ya tenemos la acción de esta obra de caridad, de darle de comer al hambriento. ¿Sí? Y estamos viendo que nuestro Señor pues da gracias a nuestro Padre Dios, 5 panes y 2 pescados, ¿sí? Parte los panes y se los da a los discípulos y ellos los reparten entre la gente. Y todavía sobran 12 canastos, ¿sí? Con referencia a los 12 tribus de Israel, con referencia a los 12 apóstoles, ¿sí? Bueno, entonces, pero también tenemos la otra cita bíblica en donde le da de comer a 4,000 hombres. Y bueno, eso está en capítulo 15, versículo 32. Y dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Imagínense. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron: ¿pero cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7 y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús se despidió de la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán, o sea, Dalmatuta. Esta es palabra de Dios. Entonces vemos cómo aquí le da de comer a 4,000 hombres, pero aquí nos menciona que tienen 7 panes y unos pescaditos, o sea, plural. En la anterior lectura nos menciona que eran 5 panes y 2 peces, y aquí nos menciona que eran 7 panes y unos pescados. En plural, pues pueden ser mínimo 2 pescados, ¿no? Y aquí nos menciona que cuando acaban de estar satisfechos sobran 7 canastas, que el número 7 significa plenitud y madurez. Si ustedes quieren explicación ya más profunda de esos pasajes bíblicos, bueno, pues los pueden buscar ahí en mi canal de YouTube. Ahí los tenemos. Buscan Mateo capítulo 15 y Mateo capítulo 14, y pues ahí tienen la explicación más profunda, porque es una explicación bastante amplia, ¿eh? No crean que nada más es lo que acabamos de leer y se acabó. No, es una información teológica muy importante, ¿sí? Y vemos cómo aquí 3 días tenían de estar siguiendo a Jesucristo, con referencia ¿a qué? A su resurrección, al tercer día, con referencia al número 3, que significa poder, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, todo esto que les estoy mencionando ahorita de corrido, pues menciona y en la explicación de estas 2 lecturas. Lo pueden buscar ustedes con más calma. Ahorita no se los voy a explicar porque no nos daría tiempo. Tenemos que seguir viendo las otras obras corporales que se nos están mencionando, que son 7 y apenas llevamos 2. Y llevamos 15 minutos.
y apenas hemos mencionado dos. Entonces imagínense si nos ponemos a explicar estas lecturas, pues nos tardaríamos muchísimo tiempo y no quiero aburrirlos, pero ya después ustedes lo pueden buscar, ¿sí? Buscan ahí Mateo número 14 y Mateo número 15 y ahí viene la explicación de de cuando nuestro Señor Jesucristo le da de comer a estas personas, 5,000 y 4,000. Está en Mateo, ahí lo pueden buscar. Bueno, pero vamos a pasar entonces ahora a la otra obra de caridad que nos menciona que hay que darle de beber al sediento. Dirán ustedes, bueno, pues ¿cómo? Pues en todos lados hay agua en la actualidad, como para que la gente vaya y tome agua. Les estoy mencionando al principio que pues en aquel entonces esta era la base de las obras de caridad que se llevaban a cabo para la gente, porque no en cualquier lado había agua. En la actualidad nosotros tenemos el agua un poquito ya purificada, ¿no? La que llega por la llave del agua, ya la tenemos un poco purificada porque tiene cloro y mata muchas bacterias. En aquel entonces el agua la tomaban de los ríos, y muchas veces la gente contaminaba los ríos, ¿con qué? Pues con sus desechos fisiológicos, con la orina y cuando defecaban. Y muchas veces porque se bañaban, y muchas veces porque lavaban su ropa, o muchas veces porque se moría un animal y se contaminaba el agua. Y pues antes no había la forma de saber si el agua estaba purificada. No se conocía el cloro como para poder purificar el agua. Esto se los comento porque hay una parte en la Sagrada Escritura, en la época de Pablo de Tarso, Saulo Pablo, que nuestro Señor Jesucristo lo convirtió, que era perseguidor de los cristianos, y que después al encontrar a nuestro Señor Jesucristo y al convertirlo y al empezar a evangelizar Pablo a muchos lugares y empezó a tener discípulos, uno de ellos era Timoteo, había otro que se llamaba Tito y había otro que se llamaba Silas y otro que se llamaba Bernabé y había muchos, ¿no? Había muchos discípulos de Pablo, pero uno de ellos se enfermaba constantemente del estómago, ¿sí? De infección, me imagino yo, bueno, ahí no lo dice la Sagrada Escritura, pero dice que se enfermaba del estómago a cada rato, que era Timoteo, porque bebía agua. Y Pablo le dice, ya no tomes agua, es mejor que tomes vino, porque el agua te está haciendo daño. Porque Pablo pues le daba a entender de que muchas veces el agua está contaminada, y había gente que se moría, sí, de tifoidea o de infección estomacal por estar tomando agua contaminada. Tú la tomabas el agua y la veías muy cristalina y transparente, pero pues estaba contaminada. Ya hoy en día, bueno, pues es diferente porque ya el agua no la purifican, la puedes comprar tú embotellada, o la agua que les digo que llega por nuestras filtros o nuestras llaves del agua, de la tubería, pues ya viene clorada y aún así muchas veces ya llega contaminada, ¿no? La tenemos que hervir. Pero en aquel entonces no sabían que hervir el agua pues mataba los gérmenes, ¿no? Estoy hablando, pues estamos en el año 2021, imagínense, ¿no? Y ese tipo de enfermedades, Lucas, que era médico, pues no las podía curar, ¿no? Si hubiese habido farmacias y medicamentos, pues Lucas te apuesto que le hubiera dicho, vete a la farmacia, cómprate estas tabletas, estas cápsulas, y ya te curabas rápido de la infección, ¿va? O ya se hervía el agua, cuando estaba contaminada. Anteriormente la gente nada más se lavaba las manos, ¿no? Los judíos se lavaban las manos, las muñecas hasta el codo, ¿verdad? Con pura agua, les lavaban los pies con pura agua y el cabello y el cuerpo, no había jabón. Híjole, qué cochinos, ¿verdad? Sí, la verdad sí, porque pues con pura agua bañarse la verdad no te quita ni el olor ni las bacterias que tengas en el cuerpo, pero bueno, pues era en ese entonces, ¿no? Qué bueno que el ser humano subsistió y no se extinguió, imagínense. ¿Sí? Teníamos que llegar ahorita, al año 2021, con la pandemia, ¿verdad?, que tenemos ahorita, y que pues se tienen que prefabricar o fabricar vacunas, ¿no?, para podernos más o menos ir sobreviviendo, que ya es otra forma, es otro formato, ¿no? Ya no estamos luchando contra el agua contaminada, ahora estamos luchando contra virus, que en aquel entonces también existían, pero no los conocían así, ¿eh? Hablemos entonces de darle de beber al sediento. Y lo vamos a ver en una cita bíblica y nos vamos a remontar al Antiguo Testamento. Yo escogí estas lecturas para que tuvieran ustedes un ejemplo de darle de beber al sediento, pero acuérdense, en la actualidad pues hay gente que a veces nos dice, oiga, no me regala un vasito con agua, oiga, no me invita un refresco.
Y muchas veces nosotros somos tan poquiteros. No tengo dinero, no puedo, estoy muy ocupado, no me esté molestando, ¿no? Bueno, vamos a verlo en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 20, en la época de Moisés. En el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cades. Allí murió María y allí fue enterrada. Como la gente no tenía agua, se reunieron todos para protestar contra Moisés y a Aarón. Y le dijeron a Moisés: ojalá hubiéramos muerto junto con los otros israelitas que hizo morir el Señor. ¿Para qué trajeron ustedes al pueblo del Señor a este desierto? ¿Acaso quieren que moramos nosotros y nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar tan horrible? Aquí no se puede sembrar nada. No hay higueras, ni viñedos, ni granados, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se alejaron del pueblo y se fueron a la entrada de la tienda del encuentro, y ahí se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces la gloria del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: toma el bastón y con la ayuda de tu hermano Aarón reúne a la gente. Luego delante de todos ordénale a la roca que les dé agua, y verás que de la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como él se lo ordenó. Luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca, y Moisés les dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? Y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó 2 veces la roca con el bastón, y brotó mucha agua. Así la gente y el ganado se pusieron a beber, pero el Señor dijo a Moisés y Aarón: puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta gente en el país que les he dado. Este es el manantial de Meribá, donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor, y Él les mostró su santidad. Esa es palabra de Dios. Bueno, pues ahí vemos cómo nuestro Señor le da de beber al sediento, y cómo Moisés, pues de alguna manera, se preocupa, ¿sí? Y bueno, aquí tiene un mensaje teológico. No lo voy a explicar yo porque les digo, me tardaría mucho. Solamente estábamos viendo la obra de caridad, de darle de beber al sediento. Pero aquí hubo un problema de Moisés. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, cuando partió le dio gracias a nuestro Señor por el pan y los peces, los bendijo y se los dio? Pues aquí a Moisés le faltó algo, hacer lo mismo, ¿va? Por eso nuestro Señor le dice: puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron de delante de los israelitas, no entrarán con esta gente en el país que les he dado. Por eso Moisés no llegó a la tierra prometida. Pero les digo, no les voy a explicar esta lectura. Ya posteriormente, esta lectura sí se las voy a explicar posteriormente, ya que eso todavía no lo tengo yo aquí en este canal de YouTube, para que lo puedan ustedes escuchar. Pero próximamente lo vamos a tener, ¿eh? Y si no, lo pueden ustedes leer con calma y lo pueden estudiar. Aquí vemos entonces la obra de caridad de darle de beber al sediento, ¿sí? Entonces, pero bueno, vamos a pasar a otra de las obras de caridad que tenemos por aquí, y la que nos corresponde ahorita es la de darle hospedaje al peregrino. Y esto, pues, es ayudar a la gente que no tiene casa. Hay mucha gente que renta, ¿no? Hay mucha gente que paga renta. ¿Y qué pasa con los caseros? O sea, los dueños de la casa. Ven a las personas y les rentan. Y al cabo de un año, porque ahorita aquí en este país, en México, estamos en el año 2021, pues hacen contratos por un año. Y al año le sube la renta a la gente, ¿no? Pase lo que pase, se haya subido el sueldo mínimo, tengan trabajo o no tengan trabajo los que viven ahí, a mí no me importa. Yo le estoy rentando mi casa, le estoy rentando mi departamento, mis cuartos, y ellos, yo no sé cómo le van a hacer, pero me tienen que pagar la renta. Y muchas veces, por decir una cifra, ¿no?, les rentan en 5,000 pesos, y cuando se acaba el contrato le dicen: ya te voy a cobrar 7,000. Oigan, no inventen, si no son peras, no son manzanas.
Esto les digo yo a ustedes por la cuestión esta de que muchas veces nosotros pensamos que la gente pues tiene dinero, ¿no? Y que puede cubrir todos estos gastos y, y que puede vivir de una manera como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero no tienen dinero. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese papel de subirles la renta, entonces no le estamos dando casa al necesitado. Más bien se la estamos violentando, ¿no? Ah, no, pero para mí es negocio. Bueno, pero muchas veces tenemos algún familiar que viene del extranjero o que viene a visitarnos. Ah, no, no, que no venga, no, me cae regordo el cuñado, no, 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 la nuera, no, no, que se vayan a un hotel, ¿sí? Ya te tengo preparado ahí el hotel para que ahí te vayas a vivir, ¿sí? Yo no te puedo recibir en mi casa. Eso es no darle hospedaje al peregrino. Esa no es una obra de caridad. Entonces, tenemos que recibir a la gente. A lo mejor no caben en nuestra casa, ¿no? Pues ahí le hacemos un huequito en la sala, en la cocina y en el corredor, ¿no? O que ellos se duerman en mi recámara y yo me duermo en la sala. No, eso ya es mucho pedir, ¿verdad? Sí, no, van a decir, ahorita ya muchos le están apagando aquí a esta explicación y dicen, no, yo ya no sigo con esas obras de misericordia. Pues sí, es lo que tenemos que hacer. Y miren, vamos a leerlo en una cita bíblica que tenemos aquí de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Les voy a dar la cita bíblica, capítulo 12. Permítanme un segundo. En el versículo número 11. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 11. Dice, Pedro comprendió entonces y dijo, ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría, que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba en la puerta. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Es un pasaje bíblico muy... Pedro estaba en la cárcel. Nuestro Señor lo libera. Y va Pedro a visitar a Juan Marcos, el evangelista, al que tenemos un evangelio. Sí, porque tenemos el evangelio de Marcos, pero no se llamaba Marcos, ese era su apodo. Su verdadero nombre era Juan. Marcos es un como sobrenombre romano. Y va a parar ahí porque era uno de sus discípulos. Y estaba ahí su mamá, que se llamaba María. Y pues mucha gente reunida ahí haciendo oración. Esto nos da a entender que Juan Marcos tenía conocimiento de Pedro, conocía a Pedro, y Pedro le enseñó y le publicó y le dijo muchas cosas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Marcos pues tiene su evangelio y lo escribió, pues era un joven, ¿eh? Acuérdense que Pedro pues ya era una persona de edad avanzada. Ah, sí, porque ahorita ya no podemos decir que era un viejito, ¿no? No, nos demandan. Que era uno de la tercera edad, nos demandan. Que era un anciano, nos demandan. No podemos ya decir esto, estamos en el año 2021, según la función pública aquí en México. Entonces, pues digo yo que era una persona de edad avanzada, ¿no? Sí, una persona de edad avanzada, ¿no? Y Juan Marcos, pues era un joven, ¿sí? Ahí sí le podemos decir todavía joven, ¿no? Bueno, y pues Juan Marcos aprendió de Pedro y lo recibió en su casa, entonces darle hospedaje al peregrino. Dios lo había sacado de la cárcel, le había mandado a un ángel para que lo liberara de la cárcel. No les voy a contar esa historia porque está aquí, léanla, está en el capítulo 12. ¿Sí? Porque sería muy fácil que yo les cuente todo. Pues no, ni me lo sé, lo tengo que leer. Pero ustedes léanlo para que se informen. Acuérdense, siempre les he dicho que les invito a escuchar esta explicación, más no les invito a que ustedes escuchen todo lo que yo les diga para que ustedes estén sin leer y sin investigar y sin estudiar. No, mi invitación es esa, que ustedes se integren, ¿sí? No de otra forma. Bueno, pues aquí vemos entonces cómo le dan
hospedaje al peregrino, una obra de caridad. Y aquí mismo vamos a ver lo de redimir al cautivo, pero vamos a pasar a la otra lectura en donde nos habla que dice vestir al desnudo. Y eso pues lo tenemos en una cita bíblica muy importante, en donde nos habla del buen samaritano. Y bueno, pues esa lectura ya la hemos leído muchas veces, la voy a leer, ¿sí? Porque a lo mejor otra gente no la ha escuchado, y los que ya la han escuchado van a decir, otra vez tenemos que escuchar la del samaritano. Pues ni modo, o sea, así es esto, ¿no? Porque habrá gente que no la ha escuchado, y si no la ha escuchado, pues la va a escuchar ahorita. Y a lo mejor fue con el presbítero, el sacerdote, el pastor, y ya se las leyó, ¿no? Pero si quieren la explicación teológica de esta lectura, ahí sí los invito a que la busquen en mi canal y busquen ahí y pongan ahí Lucas capítulo 10. Y entonces ya van a escuchar ahí la explicación teológica de esta lectura del buen samaritano. Capítulo 10, versículo 25. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús para ponerlo a prueba. Le preguntó, maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús contestó, un hombre iba por el camino a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el camino, pero al verle, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verle sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo puso en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo voy a pagar cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Bueno, entonces vemos ahí que darle vestido al desnudo, ¿no? Pobre señor, lo habían asaltado. Yo sé que ustedes van a decir, no, pues eso de los asaltos, nosotros somos el número 1. Sí, ¿no? Porque te subes al microbús, te asaltan. En Ecatepec, en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, puros asaltos, en Iztapalapa, en Tláhuac, Xochimilco. Por todos lados te andan asaltando, en el metro, en todos lados te andan asaltando, ¿sí? Te quitan tu celular, te quitan tu dinero, ¿eh? No, si te pones un poquito medio rejigo, te sueltan 2, 3 balas y te mueres. Todo por quitarte, ¿no? Entonces, sí, en México vivimos una época de mucha delincuencia, ¿no? Sí. Bueno, no voy a hablar de eso porque no vengo a aterrorizar. Ustedes saben más de eso que yo. Ahí sí son ustedes muy doctos en eso, ¿eh? ¿Sí? Eso es vestir al desnudo y vimos esta lectura. ¿Quieren esta explicación con más profundidad? La pueden buscar ustedes ahí en YouTube. Y buscan ahí Lucas capítulo 10 y ahí la van a encontrar. Si quieren. Y si no, pues quédense con la duda. Bueno, y vamos a pasar entonces a la hora de caridad de redimir al cautivo. Pues vamos a regresar a donde estábamos con Pedro cuando fue sacado de la cárcel. Ahí sí se los tengo que leer, de cuando nuestro Señor, nuestro Padre Dios, pues ayuda a Pedro salir de la cárcel, ¿sí? Y porque pues deben ustedes saber que Pedro lo habían metido a la cárcel porque andaba predicando la palabra de Dios. Entonces, pues, lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia.
ordenó matar al filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. ¿Cómo ven? Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo, 4 por 4, 16. Sí. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. La misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto, se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió: ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, luego cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado por la calle, el ángel lo dejó solo. Palabra de Dios. Órale. Eso es redimir a los cautivos. ¿Quién lo redimió a Pedro? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios. Es muy curiosa esta lectura, pero muy, muy curiosa, ¿no? O sea, porque había 16 soldados, estaba encadenado Pedro. Era una puerta de hierro. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es de que Pedro aquí se había quitado la ropa para dormir, ha de haber hecho mucho calor en la cárcel. ¿Sí? Y bien tranquilo Pedro, estaba echándose su dormidita, estaba soñando con los angelitos. Oigan, estaba en la cárcel. Yo creo que a mí me meten en la cárcel, no duermo. Y mucho menos me voy a quitar la ropa. O sea, las cárceles hacen mucho frío, son muy húmedas. Bueno, eso dicen, yo nunca he estado dentro de una cárcel, preso no. Espero que Dios no me permita ese suceso, pero bueno, ya Dios dirá, ¿no? Son cosas muy curiosas, ¿no? Y se presenta un ángel, no nos dice con alas, Imagino que era una persona, si no aquí nos hubiera dicho, y tenía unas alas muy grandotas y pavaloteaba, no. Pero entra el ángel y se llena de luz toda o sea, ¿qué? ¿Los soldados no se despertaron? ¿Los soldados no se resplandecieron por la luz? Ya no les voy a seguir diciendo. Si quieren escuchar esta lectura ya explicada, pues búsquenla ahí en mi canal de YouTube. Ahí tenemos la explicación del capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Sí, porque se las explico ahorita. Miren, llevamos 38 minutos y todavía nos falta la última obra de caridad. Sí. Entonces, redimir al cautivo. Nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, liberan a Pedro para que prosiga su trabajo. No crean que lo liberaron para que se fuera con su esposa, su suegra, y ahí nos vemos y sigo pescando ahí en Cafarnaún, en el mar de Galilea, ¿verdad? ¿Sí? Pues no. Entonces, si Dios nos da vida, es para que prosigamos, ¿qué? Nuestro trabajo de conocer, amar y servir a Dios. Ahí se los dejo como nota, ¿sí? Postdata. A ver si entienden lo que les estoy tratando de explicar. Perdón, ¿no? Pero, bueno. Pasamos a la última obra de misericordia, que es enterrar a los muertos. Y bueno, pues no nos queda otra más que ver una verdadera sepultura, que es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién entierra a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el que se anima, ¿verdad?, para que nuestro Señor Jesucristo sea sepultado? Pues bueno, pues tenemos aquí a unos personajes importantes. Capítulo número 19 de Juan, versículo 38. Ahorita permítame un segundo, ¿sí? Y entonces los vamos a darle la lectura para que la tengan ustedes, ¿sí? Dice así: después de esto,
José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas empapadas en aquel perfume según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron al cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el día de reposo de los judíos. Estas palabras de Dios. Aquí vemos la obra de caridad hecha por dos personajes del Sanedrín, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, creyentes de nuestro Señor Jesucristo, y los sepultan a nuestro Señor Jesucristo. Aunque la obra de caridad dice enterrar a los muertos, enterrar es bajo tierra, sepultar es sobre tierra. ¿Ah? Pero bueno, la obra de caridad es atender el cuerpo de la persona que ya murió. Y aquí lo atienden. Y estas dos personalidades nos hacen mucha referencia de que Nicodemo fue uno de los fariseos que va a buscar de noche a nuestro Señor Jesucristo para preguntarle, ¿verdad? Para informarse. Ya lo hemos visto en otra lectura, en donde le dice que, pues, ¿cómo le puede hacer, no? Y nuestro Señor Jesucristo le dice que, pues, hay que hacerse como niños, ¿verdad? Y dice Nicodemo, pues, ¿qué? ¿Tengo que meterme al vientre de mi madre para volver a nacer? Esa lectura, bueno, pues ya está explicada por ahí, la pueden buscar. Nicodemo era un seguidor de Jesucristo, pero fíjense cómo lo dice, lo fue a buscar de noche, pues le tenía miedo a sus demás compañeros del Sanedrín. Y José de Arimatea también era seguidor de nuestro Señor Jesucristo, y fue a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a Pilato, pero en secreto, que no lo supieran sus demás compañeros del Sanedrín. Sí, yo creo que ya los conocía como son, ¿eh? Ah, sí, porque si no crean que todos los sacerdotes y presbíteros y pastores son buena onda, ¿no? Sí hay algunos que sí, ¿eh? Sí, o sea, mis respetos, de veras, los he yo comunicado en otras ocasiones, hay sacerdotes, pastores y guías espirituales que sí hacen su trabajo pastoral muy bien, sí, pero hay muchos que no. Aquí nada más nos menciona dos, el Sanedrín no eran 4, ¿eh? El Sanedrín eran bastantitos, ¿no? Como 50, ¿no? O más, ¿no? Y aquí vemos nosotros que hay dos personajes. Dice que José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato, y Pilato le dijo, sí, llévatelo. ¿Ustedes creen que fue así de fácil? No quiero mencionar ningún partido político, pero te apuesto que José de Arimatea era una persona de dinero, ¿eh? Te apuesto que le ofreció dinero a Pilato. Aquí no nos lo menciona, ¿eh? Ese es un supositorio que yo me estoy poniendo, una suposición, perdón, que me estoy poniendo yo. Le ha de haber llegado con un billetote y le dijo, oye, te doy esta lana, me voy a llevar el cuerpo de Jesucristo porque es judío y porque ya viene, ya se está haciendo tarde y tenemos que sepultarlo porque si pasa después de las 6 de la tarde ya es la noche del sábado y no podemos hacer nada nosotros por nuestras costumbres y tradiciones, así que pues te doy una lana, lo bajo el cuerpo y se acabó. Y Pilato pues ha de haber dicho, ay, un billetote no me cae nada mal, ¿verdad? Después de que sufrí tanto deterioro de que tenía yo que juzgar a este nazareno, ¿eh? Y pues la ha de haber convencido con un dinero, lógico. Sí, eso nada más pasa en México, pero en aquel entonces, bueno, pues también pasó, ¿eh? Sí, en ningún otro país pasa eso, aquí en México pues sí, ¿no? Sí. Aquí es muy común eso, ¿no? Sí, bueno, no es corrupción, son negociaciones, sí. Aunque hay otras informaciones históricas, nos mencionan que José de Arimatea era pariente de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Entonces era como un tío. Y también nos menciona la historia de que la casa de segundo piso, que era una casa donde cenaron, donde celebraron la Pascua, nuestro Señor Jesucristo, y donde instituyó la Sagrada Comunión. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje bíblico? Que dice que llegaba a una casa y que era de 2 pisos. Órale, 2 pisos, pues es como ahorita, ¿no? Una casa particular de 2 pisos. Entonces, pues imagínate, esas casas eran
Sí, porque había gente que vivía en la calle, en sus casas de campaña, pues Pablo se dedicaba a hacer casas de campaña para que la gente viviera en la calle, no tenían esas construcciones, por eso les digo, pues ¿quién creen que era dueño de esa casa? Según la historia nos dice, eso no dice la Biblia, ¿eh? Según la historia dicen que esa casa donde se no celebró la Pascua a nuestro Señor Jesucristo e instituyó la comunión, pues era de José de Arimatea. Sí. Entonces, José de Arimatea estaba muy pendiente de esos sucesos de nuestro Señor Jesucristo. Se me hace que ya se la solía, ¿no? Que era el Hijo de Dios, pero pues no lo publicaba. Pero le tenía miedo a sus compañeros, ¿no? Pues cualquiera. Sí, hay que tenerle miedo a los sacerdotes que no trabajan, a los sacerdotes, quién sabe qué andan haciendo. Ah, sí. Sí, tengan cuidado. Y si los que tienen esa situación de irse a confesar con los sacerdotes, pues vayan y confiesen sus pecados, pero no están dando detalles ni tampoco anden especificando, solamente vayan y digan, he pecado, he hecho esto, ¿no? Ya si el padre les empieza así como a investigar, pues que es de la PGR o que es de la Policía de Investigación, para a ver en dónde, en qué edificio, en qué dirección, y por qué, y cómo les dice, y cómo se llama esa persona, y, o sea, si les empieza, no, pues no, ustedes van y cometí el pecado, sí, y se acabó, el que ustedes hayan cometido, ¿no? Sí, ¿no? Porque pues hay que sabernos confesar, ¿eh? Ya después hablaremos de eso si quieren. En una explicación les voy a decir cómo confesarnos, ¿no? Y cómo comulgar, ¿no? Porque son reglas o pues, leyes, por decirlo de esa manera, de la Iglesia Católica, ¿no? Porque en otras iglesias, pues a lo mejor hablan de la confesión, del arrepentimiento, que tú solo lo hagas, ¿verdad? Pues está bien, ¿no? Pero bueno, ya después hablaremos de eso. Hasta ahorita hemos concluido con las 7 obras de misericordia corporales, que no son todas, hay más, pero bueno, estas son las que nos ofrecen para que tengamos nosotros una base de información. Espero que te haya interesado y que escudriñes, estudies y leas estas citas bíblicas que acabamos de ver con un poquito más de calma. Ya deja las redes sociales, ya deja el Face, el Twitter, el Instagram, el TikTok. Ya, a lo mejor la gente adulta que escucha esto dice, yo ni tengo eso. Yo. Bueno, pero si un joven está escuchando esto y a lo mejor le interesa, pues bueno, pues búscalo, pero en internet, pero busque estas citas bíblicas y las puedes leer. Que Dios te bendiga.